¿Alguna vez has sentido que un lugar te observa, que respira, que palpita con vida propia aunque parezca hecho de concreto y metal? Eso me pasó a mí, Sofía. Y aunque he intentado enterrar los recuerdos, hay noches en las que el zumbido de las máquinas vuelve a mí como un eco desde el infierno. Tenía 22 años, estudiaba ingeniería mecánica en la universidad y necesitaba el trabajo para poder pagar mis estudios. Cuando me ofrecieron el turno de noche en una vieja fábrica de piezas metálicas al borde de la ciudad, no lo dudé. El pago era mejor que en cualquier cafetería, y además me permitiría estudiar durante el día. La fábrica era un edificio enorme, de ladrillos oscuros y ventanas que el tiempo había vuelto opacas. A su alrededor solo había descampados y una carretera que a veces parecía abandonada. Me presenté a las 10:30 de la noche para mi primer turno. Me recibió don Raúl, el supervisor, un hombre mayor, de rostro cansado y mirada que evitaba el contacto visual más de lo normal. «Es un trabajo fácil», dijo, mientras me guiaba por los pasillos del edificio. Revisión de máquinas, control de temperatura y presión, anotar cualquier cosa rara en esta libreta. Me entregó un cuaderno y una linterna. Me mostró dónde estaba el baño, la sala de descanso y un pasillo largo que terminaba en una puerta de metal cerrada con un candado grueso. «Esa puerta no se toca», me advirtió. «Es el cuarto de calderas. No está en uso. No necesitas ir ahí». La manera en que lo dijo, rápida y sin mirarme, me dejó incómoda. ¿Por qué enfatizar tanto en no acercarse? Pero asentí. No estaba para hacer preguntas. A las 11 en punto, don Raúl me deseó suerte y se fue. Me quedé sola, con el eco de sus pasos desapareciendo en el pasillo. Al principio todo fue tranquilo. Caminé entre las máquinas, revisando los medidores, escuchando el ronroneo constante del metal en movimiento. Me sentía segura. Incluso llegué a pensar que ese lugar no tenía nada de especial. Pero a las 2:17 de la madrugada, algo cambió. Mientras inspeccionaba una de las máquinas en la zona trasera, escuché un sonido metálico. No era un crujido normal. Era un golpe repetitivo, como si alguien estuviera martillando desde dentro de las tuberías. Me detuve, enfocando mi linterna en cada rincón, buscando el origen del ruido. Pero cada vez que creía acercarme, el sonido se alejaba. Volví al cuarto de descanso. Encendí el viejo microondas y preparé un café instantáneo. Las paredes del cuarto estaban amarillentas, con manchas de humedad, y la ventana daba justo al centro de producción. Mientras sorbía el café, el golpe volvió, esta vez más fuerte, más insistente. No era una simple vibración, era un patrón, como un mensaje en código Morse, aunque no entendía qué decía. Entonces sucedió algo más. La temperatura bajó. De golpe. No exagero. Pasé del calor agobiante de las máquinas a un frío que me calaba los huesos. El café temblaba en mi mano, y mi aliento se hizo visible en el aire. Me levanté, mirando a través del vidrio. Las máquinas seguían moviéndose, pero más lento. Y había una de ellas, la máquina 7, que parecía estar completamente detenida, aunque nadie la había apagado. Encendí mi linterna y salí a investigar. La máquina 7 era una prensa hidráulica enorme. Estaba apagada, sin ningún motivo. Me acerqué al panel de control, y vi algo que me hizo retroceder. Una marca. Una mano oscura impresa sobre el metal. Como si alguien la hubiese apoyado ahí con fuerza. Pero no era aceite ni grasa. Era como una sombra pegada a la superficie. Di un paso atrás. Y entonces lo escuché por primera vez, un susurro. No sé cómo describirlo. Era como si la propia fábrica hablara. No eran palabras claras, pero sentí que algo me decía, quédate. Corrí de vuelta al cuarto de descanso y me encerré ahí. Empujé la silla contra la puerta. El corazón me latía con fuerza. Me quedé despierta, sin moverme, hasta que vi que eran las 7 de la mañana. Cuando llegó don Raúl, le conté lo que vi.
Esperaba que se riera, que me dijera que fue una alucinación por el cansancio. Pero solo se limitó a decir: la fábrica es vieja. Hace ruidos. No le des tanta importancia. Pero lo que no dijo fue lo que me dejó peor. Porque sus ojos no reflejaban sorpresa. Reflejaban resignación. Como si él ya supiera. Esa noche dormí mal. Soñé con tuberías que se enroscaban a mi cuello. Con máquinas que me observaban. Me desperté varias veces sudando, pero sabía que debía volver. No tenía opción. Y lo que ocurrió la segunda noche fue peor. Volví la segunda noche con un nudo en el estómago. A cada paso que me acercaba a la fábrica, sentía como si algo me tirara hacia atrás. No era solo miedo. Era como si mi cuerpo supiera lo que mi mente se negaba a aceptar. Entré al edificio minutos antes de las 11. El viento soplaba fuerte, y las nubes oscuras cubrían la luna. La fábrica se alzaba en la penumbra como una bestia dormida, esperando. Al entrar al cuarto de descanso, encontré una nota escrita por don Raúl. Revisa la máquina 7 otra vez. No le prestes atención a los ruidos. Confía en mí. Confiar. No sabía si podía. Lo que vi la noche anterior no había sido un sueño. Tenía el cuaderno con mis anotaciones y hasta había dibujado la mancha con forma de mano. Aún me parecía irreal. Empecé mi ronda, pero algo era diferente. El aire se sentía denso. Caminaba con la linterna en mano, y el sonido de las máquinas parecía más fuerte, más irregular. Como si cada engranaje estuviera rechinando por dentro. Cuando llegué a la máquina 7, me congelé. Otra vez. La marca de la mano seguía ahí. Solo que ahora no era una, eran dos. Y una estaba más abajo, como si algo se hubiera sujetado de la estructura. Encendí la linterna y enfoqué hacia el suelo. Allí, en el concreto polvoriento, había marcas. Como si alguien, o algo, hubiera caminado descalzo, dejando rastros oscuros detrás. Eran huellas humanas, pero no del todo. Los dedos estaban alargados, y el talón parecía irregular. Tragué saliva. Retrocedí. Entonces escuché el primer crujido. Venía del pasillo del fondo, justo el que llevaba al cuarto de calderas. Me acerqué lentamente, sabiendo que no debía. El candado seguía en la puerta, pero giraba ligeramente, como si alguien lo hubiera tocado segundos antes. Y lo peor fue el olor. A metal quemado. A algo rancio. Como si la fábrica transpirara su propio sudor. Regresé al cuarto de descanso. Cerré la puerta y me senté con el cuaderno en las manos. Quería escribir, dejar constancia de todo. Pero cuando abrí la libreta, ya había algo escrito. Con letra temblorosa, en una página en blanco, se leía: no nos ignores, Sofía. Ya estamos aquí. Me levanté de golpe. El cuaderno cayó al suelo. El café que había preparado se volcó. Todo tembló. Esta vez no era un temblor suave. Era fuerte, rítmico. Las paredes vibraban y el techo soltó una lluvia de polvo. Corrí hacia la puerta, pero la manija estaba helada. Quemaba, como si la hubieran sacado del congelador. El susurro volvió. Más claro. Quédate. No sabía qué hacer. La radio no funcionaba. El teléfono estaba desconectado. No tenía señal. La fábrica parecía estar aislada del mundo exterior. Me armé de valor y salí otra vez. Tenía que comprobar que no estaba perdiendo la cordura. Caminé por la nave principal. Las luces parpadeaban. Las sombras danzaban en las paredes. Las huellas se multiplicaban, y ahora llegaban hasta las tuberías. Las marcas de manos aparecían en más máquinas, como si algo invisible se estuviera moviendo entre ellas. Y entonces, un grito. No fue humano. No fue animal. Fue un sonido hueco, profundo, como si viniera de las entrañas del edificio.
Me cubrí los oídos por reflejo, pero no sirvió. Lo sentí dentro de mi pecho, como un eco que me atravesaba. Corrí, sin rumbo. Tropecé con una tubería y caí al suelo. Mi linterna se apagó. Oscuridad total. Me arrastré, respirando con dificultad, tratando de encontrar cualquier punto de referencia. El zumbido de las máquinas continuaba, pero ahora parecía más orgánico, como si fueran pulmones gigantes. Toqué el suelo. Estaba caliente. Vibraba, como si algo se moviera debajo de mis pies. Entonces, una luz, débil, roja, como la brasa de una caldera, venía del pasillo prohibido. Sentí que debía seguirla, no por curiosidad, sino porque algo me obligaba. La puerta estaba entreabierta. El candado había caído al suelo, partido en dos. Empujé la puerta con la linterna encendida. El pasillo era estrecho, lleno de vapor, con tuberías que parecían venas. Caminé, paso a paso, escuchando los susurros a mi alrededor. Decían mi nombre. Lo repetían como un mantra. Sofía, quédate. Al final del pasillo había una escalera oxidada que descendía. Bajé, sin pensar, sin respirar. Llegué a un sótano. No había máquinas, solo oscuridad. Las paredes goteaban un líquido negro que olía a óxido. Y en el centro, algo se movía. No lo vi del todo. Era una masa de sombra. Respiraba, pulsaba, y cada vez que se contraía, sentía que el aire se volvía más denso. Intenté retroceder, pero escuché un sonido justo detrás de mí. Me giré y lo vi. Una figura, humana, pero no del todo. Alta, flaca, con los brazos demasiado largos. No tenía rostro, solo una piel oscura que parecía hecha de humo. Di un paso atrás. La figura levantó una mano, idéntica a las marcas en las máquinas. Y entonces, me habló. No puedes irte, Sofía. Ya eres parte de nosotros. No recuerdo cómo salí. Solo sé que desperté en el suelo de la fábrica, con la linterna aún encendida y el reloj marcando las 6:58. Me levanté tambaleándome, con la ropa sucia y el corazón a 1000 por hora. Cuando llegó don Raúl, no dije nada. Él tampoco preguntó. Me miró, me entregó otra libreta, y dijo: esta noche, revisa el generador. Está fallando. Como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía la verdad. La fábrica estaba viva. Y no quería dejarme ir. Dormí todo el día como si me hubieran golpeado. Cuando desperté, eran casi las 7 de la tarde. Mi ropa aún olía a metal quemado, y mis manos temblaban. No había tenido pesadillas, pero tampoco descanso. Mi cabeza estaba llena de ecos, como si la fábrica siguiera hablando incluso fuera de sus muros. Intenté no volver. De verdad lo hice. Me repetí 1000 veces que debía renunciar. Pero algo me impulsaba. No era solo el dinero. Era como si hubiera dejado una parte de mí ahí dentro. Como si algo me estuviera esperando. Llegué antes de las 11. El cielo estaba cubierto por nubes negras que no dejaban pasar ni un rayo de luna. Parecía una noche sin tiempo. En el cuarto de descanso había otra nota de don Raúl. Sofía, no bajes más al sótano. Ya sabes demasiado. Mantente cerca de la luz. Las letras estaban temblorosas, casi ilegibles, como si él hubiera estado nervioso al escribirla. Ignoré la advertencia. Tomé la linterna, una botella de agua, el rosario que siempre llevaba conmigo y empecé la ronda. Necesitaba respuestas. Las máquinas estaban en silencio. No apagadas, solo, calladas. Como si supieran que yo estaba ahí. Avancé con cautela. El aire era más espeso, y cada paso resonaba como si caminara sobre metal hueco. Me dirigí de nuevo al pasillo de las calderas. Tenía que saber que había sido real y que no.
El candado seguía en el suelo, partido. La puerta seguía entreabierta. Entré. El vapor era más denso. La linterna apenas atravesaba la bruma. Caminé hasta llegar a la escalera. Pero esta vez, bajé más despacio. Cada peldaño chirriaba bajo mis pies. El sótano era como lo recordaba, oscuro, caliente y húmedo. Pero había algo distinto. En el centro, donde antes estaba esa masa de sombra, ahora había una figura. Era un hombre. O al menos eso parecía. Vestía ropa de obrero antigua, cubierta de manchas. Tenía la cabeza baja, los hombros caídos. Estaba de rodillas frente a la caldera oxidada. No se movía. ¿Hola? Pregunté con la voz temblorosa. La figura alzó la cabeza lentamente. Su rostro era una mezcla de carne y humo. No tenía ojos, solo dos cavidades negras que parecían absorber la luz. «Ayúdanos», susurró con una voz que parecía provenir de dentro de las paredes. Retrocedí, tropecé y caí al suelo. La figura no me siguió. Solo repitió: «Ayúdanos. Sofía, ya no queda tiempo». Las paredes comenzaron a vibrar. Un zumbido surgió del fondo del sótano. La caldera brilló con esa luz rojiza que ya había visto antes. Me levanté y corrí escaleras arriba. Cerré la puerta de un portazo, aunque no tenía candado para asegurarla. No podía dejar que eso saliera. Fuera lo que fuera. Volví a la nave principal. Las luces estaban apagadas. Solo mi linterna me guiaba. Y entonces, de pronto, una máquina se encendió sola. La número 7. La misma. La que siempre tenía la marca de la mano. Se activó con un rugido seco. Empezó a funcionar sin que nadie la encendiera. Me acerqué, y ahí estaba de nuevo, la marca oscura, en el panel, pulsando como un corazón. Y entonces vi algo nuevo. En el suelo, frente a la máquina, habían aparecido letras, como talladas en el concreto. «No nos olvides». Grité y retrocedí. Las demás máquinas comenzaron a encenderse una a una, como en una sinfonía macabra. La fábrica estaba despierta. Y no quería silencio. Corrí hacia el cuarto de descanso. Cerré la puerta. Me encerré con llave. Respiraba rápido, sentía el corazón salirse del pecho. Entonces lo vi. En el espejo que colgaba de la pared del cuarto, no me reflejaba yo. Había otra versión de mí. Más pálida, con los ojos negros, con una sonrisa torcida. Me miraba, y luego alzó una mano. Esa mano estaba cubierta por la misma mancha aceitosa que había visto tantas veces. Me giré. No había nadie. Cuando volví a mirar al espejo, mi reflejo había vuelto a la normalidad. Pero el miedo seguía ahí. Encendí la radio. Sonó estática. Y luego una voz. «Sofía, aún no has visto lo peor». La apagué de inmediato. Me senté contra la pared, abrazando el cuaderno. Tenía que escribirlo todo. Documentarlo. Necesitaba pruebas. Pero las páginas del cuaderno estaban en blanco. Como si alguien las hubiera borrado. O como si nunca hubieran existido. Tomé el bolígrafo, pero no funcionaba. Busqué otro. Tampoco. Como si todo lo que pudiera dejar registro estuviera bloqueado. Entonces escuché pasos fuera del cuarto. Lentos. Pesados. Se detenían frente a la puerta. «Sofía», dijo una voz del otro lado, muy parecida a la mía. «Ábreme. Soy tú». No contesté. Los pasos se alejaron, pero el eco permaneció. Pasaron minutos. U horas. No lo sé. El tiempo no funcionaba bien allí dentro. Cuando salí, todas las máquinas estaban apagadas. La nave principal parecía vacía. Limpia. Como si nada hubiera pasado. Volví a casa antes de que llegara don Raúl. No dejé nota. No dije nada.
pero supe que al día siguiente volvería, no por obligación, sino porque la fábrica ya había puesto su marca en mí, y no iba a dejarme ir tan fácilmente. No dormí esa mañana. Me quedé en la cama con los ojos abiertos, mirando el techo, sintiendo que el silencio de la fábrica me seguía como un zumbido bajo la piel. Cada sonido en mi apartamento, el crujir de los muebles, el motor del refrigerador, me hacía sobresaltarme. No era paranoia. Lo sabía. Era la fábrica. Ella ya estaba dentro de mí. Antes del anochecer, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con voz temblorosa. Nadie respondió. Pero escuché algo, no una voz humana, sino el mismo zumbido metálico de las máquinas, interrumpido por un susurro apenas audible. No olvides. Colgué. Mi corazón latía como si fuera a estallar. Pero en el fondo, ya sabía que iba a volver. Poco antes de las 11, regresé. La noche era húmeda, sin viento. Las luces de la fábrica estaban apagadas desde afuera, pero al entrar, todo se iluminó como si me estuvieran esperando. Don Raúl no estaba. Solo una nota, clavada a la mesa del cuarto de descanso. No abras el armario del final del pasillo de carga. No importa lo que escuches. Tragué saliva. El pasillo de carga siempre me había parecido el más incómodo. Estrecho, sin ventanas, lleno de estanterías oxidadas, cables colgando como telarañas. Había una puerta metálica al final, vieja, con una cerradura doble que yo jamás había visto abierta. Esa noche, sin embargo, la puerta estaba entreabierta. La advertencia de la nota parecía una burla. La fábrica quería que la abriera. No fui directamente. Primero recorrí las máquinas. Todas estaban apagadas, pero sentía que me seguían con la mirada. Me detuve frente a la máquina 7, como siempre. La marca de la mano ya no estaba. En su lugar, un dibujo con tizne, infantil, como hecho por un niño, un cuerpo sin cabeza, con brazos muy largos y palabras al lado. Aquí empieza el fin. Retrocedí de inmediato. Fui al cuarto de descanso. Cerré la puerta, busqué el radio, pero solo había estática. En el espejo, mi reflejo parecía normal. Pero sus labios se movían solos. Sin sonido. Leílos claramente. No puedes escapar. Tiré el espejo al suelo. Se rompió con un estallido seco. Y en cada trozo veía mi rostro deformado, con manchas oscuras en los ojos. Algo se había roto más que el cristal. Tomé la linterna y, contra todo juicio, me dirigí al pasillo de carga. Algo dentro de mí lo necesitaba. Como una fiebre que solo se alivia con el contacto. La puerta del fondo estaba totalmente abierta ya. Dentro había oscuridad. Pura. Densa. Respiraba. No había más que eso. Oscuridad viva. Pero también, algo más. Entré. La linterna no iluminaba nada más allá de 2 metros. Di un paso. Otro. El aire se volvió más caliente. Las paredes del pasillo comenzaron a gotear. No agua, sino una especie de aceite espeso, con el mismo olor rancio del sótano. Y entonces lo escuché. Pasos detrás de mí. Me giré, apunté con la linterna. Nada. Volví a mirar al frente, y estaba ahí. Una figura. No era don Raúl. No era nadie que yo reconociera. Era alta, imposible de enfocar bien. Su cara parecía cambiar cada segundo, un rostro masculino, luego femenino, luego un vacío sin rasgos. Y luego, mi rostro. Sofía, dijo con mi voz, este es tu lugar. Siempre lo fue. Di un paso atrás. La figura también. Era como un espejo torcido. Cada vez que me movía, se movía conmigo, pero con un retardo casi imperceptible. De pronto, sus ojos se abrieron. 2 esferas negras, como pozos sin fondo. Y en ellas, me vi cayendo. Caí. No sé cómo.
Solo sentí el vértigo. El mundo giró y de repente estaba en otro sitio. Un túnel. Estrecho. Con paredes cubiertas de grabados. Dibujos antiguos, tallados directamente en el metal. Hombres con máscaras, velas encendidas, símbolos que no entendía. Todos apuntando hacia el mismo centro, una caldera abierta, como un altar. Y bajo ella, personas. Atadas. Cubiertas de aceite. Con los ojos abiertos. Mirándome. La fábrica no era solo un edificio. Era un altar. Un lugar de ofrenda. Yo era la siguiente. Corrí. Las paredes se estrechaban. Escuchaba los susurros por todas partes. Mi nombre repetido una y otra vez. Sofía. Quédate. Uno más. Finalmente llegué a una puerta. No la reconocía. Era de madera, vieja, con un picaporte dorado. La abrí. Y regresé al cuarto de descanso. Como si nada hubiera pasado. Pero el reloj marcaba las 5:47 de la madrugada. ¿Había estado 2 horas perdida? ¿Dónde? Mi cuerpo temblaba. Tenía manchas negras en las manos, como hollín. En mi bolsillo, un papel arrugado. No lo recordaba. Lo abrí. Uno de nosotros ya no puede salir. El siguiente eres tú. Corre antes del amanecer. Lo tiré al suelo. A las 7 en punto, salí. Don Raúl ya no apareció. Caminé hacia la salida y me detuve en seco. En la pared junto a la puerta, alguien, yo, había escrito con algo oscuro. La fábrica ya respira por ti. No recuerdo cómo llegué a casa esa mañana. Solo tengo imágenes fragmentadas, la luz pálida del amanecer, mis manos manchadas de aceite, el olor a metal viejo pegado a mi ropa. Me metí en la ducha con la ropa puesta, temblando bajo el agua caliente, intentando arrancarme el recuerdo con jabón y lágrimas. Pero el zumbido no se fue. Estaba dentro. Esa noche no fui a trabajar. Apagué el celular, cerré las cortinas y puse una silla contra la puerta. Pero la fábrica me encontró igual. A las 3:17 de la madrugada, la televisión encendida sola. La pantalla parpadeó entre estática y sombras. Una figura cruzó de lado a lado, y por un instante, vi mi rostro, deformado, cubierto de hollín, con los ojos vacíos. La pantalla se apagó. Y entonces el espejo del baño empezó a empañarse. No había vapor. No había agua caliente. Pero en el cristal se dibujaron palabras, lentamente. Fuiste elegida. Volví al trabajo al día siguiente. No por valentía, por rendición. La fábrica tenía mis pasos memorizados. Entré poco antes de las 11. Todo estaba apagado, pero las puertas se abrieron solas. El pasillo de carga olía a incienso. Una vela encendida sobre una caja marcaba un camino. Alguien me había preparado una ruta. O algo. En el cuarto de descanso había otra nota, esta vez escrita a mano con tinta roja. No rompas el círculo. No hables durante el ritual. Y recuerda, la fábrica siempre escucha. Mi corazón latía con fuerza. Había cruzado un umbral del que ya no podía regresar. Aún así, tenía que entender. Saber qué era este lugar. ¿Por qué me eligió? Me dirigí al sótano. La entrada seguía abierta. Bajé las escaleras con la linterna y el rosario apretado en la mano. El aire era más denso, casi sólido. Los muros estaban cubiertos de símbolos nuevos, brillaban ligeramente, como si tuvieran vida propia. En el centro del cuarto, donde antes estaba la caldera, había ahora un círculo pintado con una mezcla viscosa, negra y roja. Dentro del círculo, 3 objetos, una foto mía, una pequeña figura de metal con forma humana, y una mano real, momificada, con los dedos cerrados en un puño. Me quedé paralizada. El susurro volvió. Esta vez era un canto.
Voces múltiples, en un idioma que no conocía, llenando todo el sótano. El círculo comenzó a brillar. Y la mano se abrió. Dentro había una llave oxidada. La tomé, temblando. En cuanto lo hice, las luces se apagaron. Y escuché pasos. Decenas de pasos. Rodeándome. Alcé la linterna. Nadie. Pero las paredes sudaban. Las manchas de mano se movían otra vez, como si palpitara el metal. Y entonces lo vi. Al fondo del sótano, donde antes no había nada, una puerta. Una puerta de madera negra, con inscripciones. Y la cerradura, perfecta para la llave que sostenía. Me acerqué. La puerta temblaba, como si algo respirara detrás de ella. Giré la llave. La cerradura crujió como un lamento. Y la puerta se abrió. Un pasillo se extendía al otro lado. Pero no parecía parte de la fábrica. El piso era de piedra. Las paredes, de ladrillo húmedo. Y el aire, tenía un eco extraño, como si el espacio fuera más grande de lo visible. Caminé. Cada paso resonaba. A los lados, había nichos tallados en la piedra. En cada uno, un objeto, una radio antigua, un zapato viejo, una libreta con nombres tachados. Ofertas. Reliquias. Y en uno de los nichos, una placa de metal con mi nombre. Sofía Márquez. Mi garganta se cerró. No podía respirar. Al final del pasillo, una sala circular. En el centro, un pozo. De él salía humo oscuro. Y alrededor, estatuas. 6 figuras encapuchadas, mirando hacia el centro. Tenían rostros humanos, pero sin ojos. Solo piel lisa donde deberían estar los ojos. Y en las manos, cada una sostenía una herramienta. Una llave inglesa, un martillo, una palanca, una hoja de bisturí, un compás y una pluma. La pluma temblaba. Y entonces, una voz retumbó en la sala. No era voz humana. Era como si la fábrica hablara a través de los muros. Cada generación, uno debe quedarse. Uno debe fundirse. Uno debe guiar. Tú fuiste elegida para ser la guía. Las estatuas comenzaron a moverse. No caminaban. Se deslizaban, lentamente, como si flotaran. Me rodearon. Y el pozo del centro empezó a brillar. Dentro, un líquido rojo y negro giraba, como una mezcla de sangre y aceite. Y de él emergió algo imposible, una figura hecha de metal vivo, con engranajes por costillas y cables por cabello. Y su rostro, el mío, pero con ojos vacíos. Soy lo que serás. Soy el eco de tu turno eterno. Me eché atrás. Tropecé. Caí. El círculo de estatuas se cerraba. Entonces, grité. Por primera vez en mucho tiempo, grité con toda mi fuerza. No palabras. Grité mi miedo, mi rabia, mi negativa. Y el eco hizo temblar la sala. La figura de metal se detuvo. Las estatuas se quebraron. Y el pozo explotó. Todo se cubrió de humo. Corrí. No sabía hacia dónde. El túnel parecía más largo ahora. Las paredes se cerraban. Escuchaba rugidos detrás, gritos, metal doblándose, como si todo colapsara. Subí por la escalera. La fábrica temblaba entera. Llegué al piso principal. Las luces parpadeaban. Las máquinas chillaban como si sufrieran. Me escondí en el cuarto de descanso. Cerré la puerta. Y lloré. Por horas. A las 7:03 de la mañana, el silencio volvió. Y con él, don Raúl. Entró sin decir palabra. Me miró. Su rostro estaba más viejo. Más apagado. Ya viste lo que somos, dijo. Ahora decide. ¿Qué? Puedes quedarte, o puedes irte. ¿Qué pasa si me voy? La fábrica te seguirá. Por dentro. Por fuera. Solo aquí, puedes vivir en paz. Lo miré.
Y supe que él había tomado esa misma decisión años atrás. Después de esa noche, no dormí durante días. No porque no pudiera, sino porque tenía miedo de lo que vería si cerraba los ojos. La figura con mi rostro metálico me perseguía en sueños, hablaba en zumbidos, caminaba sobre engranajes y me extendía la mano. Guía, susurraba, guía lo que viene. Pero no volví a la fábrica. Esa decisión la tomé, aunque sentía que no había escapado. Algo se me había pegado. Algo caminaba detrás de mí en silencio. Las cosas pequeñas comenzaron a cambiar. Mi reflejo parpadeaba en los espejos. Los relojes se detenían cuando yo entraba a una habitación. La radio reproducía voces distorsionadas que decían mi nombre. Y entonces llegó la carta. Sin remitente. Sin estampilla. Solo mi nombre escrito con tinta negra. Dentro, una hoja de papel con 4 palabras escritas a máquina. Último turno. Esta noche. La reconocí al instante. Era la misma máquina de escribir que había en la oficina de don Raúl. Aún después de todo, aún después de negarme, la fábrica me llamaba una última vez. Y esta vez, no podía ignorarla. Fui a la estación de autobuses al anochecer. No llevé nada conmigo salvo el cuaderno donde había escrito todo. Cada página era un testimonio. Una advertencia. El camino hacia la fábrica fue extraño. La ciudad parecía más oscura. Las luces de las calles parpadeaban como si quisieran advertirme. El aire olía a hierro, aunque no había razón. Llegué a las 10:57 de la noche. La fábrica estaba encendida. Todas las luces interiores parpadeaban al mismo ritmo. Las máquinas rugían, aunque nadie más trabajaba ahí. El portón principal estaba abierto. Un rastro de aceite en el suelo me guiaba hacia adentro. Entré. No tenía miedo. Tenía destino. La nave principal vibraba como un corazón mecánico. Cada tubería palpitaba. Las manchas en forma de mano ya no eran manchas, eran manos. Manos que salían del metal, extendidas como si pidieran ayuda. Vi a don Raúl esperándome frente a la máquina número 7. Llevaba su bata gris, pero su rostro era hueco. No tenía ojos, solo un vacío oscuro. Sabía que volverías, dijo con voz apagada. ¿Por qué yo? Pregunté. ¿Qué quiere esta fábrica? Quiere seguir viviendo. Y para eso, necesita sangre y voluntad. Don Raúl se volvió y comenzó a caminar hacia el pasillo de las calderas. Lo seguí. El candado ya no estaba. La puerta se abría sola. Y abajo, todo era diferente. Donde antes había oscuridad, ahora había luz roja pulsante, como si la fábrica estuviera viva y a punto de dar a luz a algo. En el centro del sótano estaba el pozo, pero ahora más grande. Rodeado por cientos de figuras, sombras, cuerpos hechos de piezas rotas, engranajes chirriantes, ojos que brillaban sin pupilas. Todos ellos miraban hacia mí. Y entonces supe la verdad. Cada turno de noche era un sacrificio. No de vida, sino de identidad. Poco a poco, la fábrica absorbía algo de ti, tus pensamientos, tus sueños, tu voluntad. Y cuando ya no quedaba nada, te convertías en una de esas figuras. En parte del motor eterno. Don Raúl lo sabía. Él era uno de ellos. Tienes 2 opciones, dijo, su voz ahora más metálica. Fundirte, o cerrar el ciclo. ¿Cerrar el ciclo? Destruirnos a todos. A ti incluida. Lo supe entonces. La fábrica tenía un corazón. Un núcleo. Y podía morir, si alguien lo enfrentaba desde dentro. Me acerqué al pozo. El cuaderno en mis manos temblaba. Cada página escrita con verdad, cada palabra, un testigo. El pozo brilló. Y algo emergió, una figura enorme, hecha de cables, acero y huesos. Era yo. Mi versión final. Sofía Márquez,
dijo con voz de eco. Viniste a completar el circuito. No. Vine a romperlo. Saqué el encendedor. Lo encendí. El fuego parpadeó. Y arrojé el cuaderno al pozo. Las páginas ardieron en el aire, encendiendo el líquido viscoso del fondo. El rugido fue inmediato. La figura gritó. Las paredes temblaron. El suelo se quebró. Las máquinas comenzaron a desmoronarse. El techo se abrió. La fábrica se estaba colapsando. Corrí, esquivando escombros, cables vivos que trataban de atraparme, voces que me prometían libertad si me quedaba. Pero yo no quería ser libre. Quería ser humana. Alcancé la escalera. Subí de 2 en 2. El cuarto de descanso explotó detrás de mí. La puerta principal estaba cerca. Las luces se apagaban una por una, como ojos cerrándose. Y justo antes de salir, me detuve. Vi una figura entre los escombros. Era una niña, sucia, con un uniforme como el mío. Llevaba un cuaderno en las manos. Y me miró. No tenía rostro, solo piel lisa. Corrí. La luz del amanecer me golpeó de lleno. Y el edificio detrás se derrumbó. Nunca más volví a ese lugar. La fábrica fue clausurada. Dijeron que hubo un cortocircuito. Una explosión interna. Nadie sobrevivió. Don Raúl desapareció. Pero a veces veo su silueta en el andén del tren. O escucho el zumbido de máquinas cuando paso cerca de edificios abandonados. La fábrica no murió. Solo se mudó. A otro lugar. A otro turno. Y tal vez, a otra Sofía.